Shalom, buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Bienvenidos a nuestro ministerio. Hoy traemos la Parashá Masei, que es la porción que toca esta semana. Normalmente hay años que se leen Masei y Matot juntos, pero yo he querido separarla este año y explicarla por separado. Así que la Parashá Masei empieza en el libro de Números, capítulo 33:1 al 36:13. También está el libro de los profetas en Jeremías, capítulo 2, desde el 4 al 2:28. Esta es la Parashá número 43. Y vamos a empezar por la escritura, en el capítulo 33 de Números, donde dice así la escritura. Estas son las jornadas de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo el mando de Moshe y Aarón. Por mandato de Adonai, Moshe escribió los puntos de salida según sus jornadas. Y estas son sus jornadas conforme a los puntos de partida. Partieron de Rameses en el primer mes, el día 15 del mes primero, a la mañana siguiente de la Pascua. Salieron los Bené Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios enterraban a todos sus primogénitos, a los que el Eterno había herido de muerte. También Adonai había ejecutado actos justicieros contra sus falsos dioses. Aquí Moshe Rabenu anotó estos 42 jornadas o paradas, que son los viajes que los Bené Israel hicieron en la estepa. Hay varios propósitos por los cuales estos lugares fueron escritos. Vamos a ir desglosándolos poco a poco y así vamos a ir viendo. Primeramente, fueron escritos para mostrar a la posteridad que la salida de Mizraim de millones de personas, que esto no es un invento humano ni mucho menos un cuento, que da testimonio de su fidelidad hasta hoy el pueblo de Israel todo lo sucedido. Hay datos específicos de los cuales nos señalan los lugares y sucesos que muestran que realmente estuvieron allí. La mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitables, porque allí no había ni agua ni vida vegetal. Así lo quiso el Eterno. Una gran población de hombres, mujeres y niños jamás hubieran podido sobrevivir en estas condiciones de una manera natural. Solo por la intervención y la misericordia divina podía sostenerlos en aquellos lugares inevitables. Segundo punto, fueron escritos estas paradas o jornadas, que fueron 42 en total, para dar a conocer la bondad de Adonai en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en el desierto. En 40 años solo hubo 42 viajes, paradas o jornadas, como lo queramos llamar. Así que no estuvieron vagando de un lado para otro, ni mucho menos, sino que en varios lugares se quedaron acampados durante mucho tiempo. Rashi nos ilumina en esta porción y nos dice que solo hubo 20 viajes en 38 años, porque se hicieron 14 viajes durante el primer año, y 8 viajes después de la muerte de Aarón en el 40º año. Además estuvieron en Kadesh durante 19 años, durante el resto del tiempo estuvieron en 19 campamentos durante 19 años, los cuales corresponden a un promedio de un viaje por año.
Punto 3. Fueron escritos para que los Bené Israel supieran que sus peregrinajes fueran dictados por un plan espiritual definido. Punto 4. Estos escritos es para que nosotros nos acordemos del viaje en el desierto. Cuando estamos viviendo en la prosperidad, muchas veces se nos olvida los momentos de dificultad y hay que recordar esos tiempos difíciles que nos han llevado hasta allí. De esta manera nos mantendremos humildes y agradecidos a Kadosh Baruj Hu, sin lugar a duda. Tenemos que recordar que si no hubiera sido por el sostenimiento mediante la gracia de Adonai, nunca hubiéramos podido llegar a donde estamos en estos momentos. Punto 5. Estos escritos fueron para revelar que el destino final del viaje número 33 hay un secreto mesiánico. De la porción que acabamos de leer, del verso del 1 al 4 del capítulo 33, en el verso 3 leemos: partieron de Rameses en el mes primero. Aquí obviamente se está refiriendo al 15 de Aviv, cuando comenzaron su viaje. Esto fue justo el día después de Pesaj. Esto también nos enseña que la salida de Mizraim fue en la madrugada del 15 del primer mes, según la escritura en Devarim 16:1. La palabra Pesaj hace referencia al sacrificio del Cordero, el cual fue hecho durante la tarde anterior, el 14 de Aviv, alrededor de las 15 horas, más o menos las 3 de la tarde. Hoy en Eretz Israel, el 15 de Nisan o el 15 de Aviv es llamado el primer día de Pesaj, pero la Torá ubica Pesaj en el 14 de Nisan en relación con el sacrificio del Cordero. Continuamos con la escritura, capítulo 33, versos 6 y 7, y nos dice así: partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Partieron de Etam, se volvieron a Pi Ahirot, frente a Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. ¿De qué está hablando aquí la escritura? Sucot es la primera parada después de la salida de Ramsés. Esto nos enseña que va a haber una celebración de Sukkot justamente después de la segunda venida de Yeshua HaMashiach, cuando nuestro Maestro Celestial retorne. Cuando todos los Bené Israel y las naciones que son obviamente de Yeshua, los cuales han aceptado su sacrificio en sus vidas, serán trasladados en el aire a la tierra de Israel, a Jerusalén. Sukkot será la celebración de las bodas del Cordero, inmediatamente después del segundo éxodo, la cual es la segunda y final redención. En el verso 7, que también acabamos de leer, nos dice así: partieron de Etam, se volvieron a Pi Ahirot, frente a Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Parece ser que Baal Zephón fue un lugar que estaba al otro lado del Mar de las Cañas, el Mar Rojo, Yam Suf. Cuando habla de que volvieron, significa que no siguieron por el camino normal, recto hacia el oriente, sino que giraron hacia el sur y llegaron a Pi Hahirot, que estaba junto al Golfo de Acaba. Continuamos con la escritura, el capítulo 33, verso 13 hasta el 17, que nos dice así: partieron de Dovka y acamparon en Alús, partieron de Alús y acamparon en Refidim, donde no había agua que beber para el pueblo. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí. Y luego partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hatavá. Partieron de Kibrot Hatavá y acamparon en Haserot.
partieron de Haserot y acamparon en Ritma. En el verso 13, en Alush, recibieron el maná por primera vez. En el verso 14, en Refidim, fueron atacados por Amalek, el enemigo perpetuo de Israel. En el verso 15, en el Sinaí, entraron en el pacto con Adonai y recibieron las 10 palabras, la Torá. Kibrot Hatavá significa tumbas de la codicia, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y en el verso 18, desde Ritma, fueron enviados los 12 exploradores o espías, como más te guste llamarlos. Seguimos con el verso 22, que nos dice así: y partieron de Risá y acamparon en Kehaletá. En Kehaletá se rebeló un grupo de Coraj. En el verso 23 nos dicen que partieron de Kehaletá y partieron en el monte Sefer. Según el Targum Jonathan, el monte Sefer era una montaña con frutos muy hermosos. En el verso 36 de este capítulo nos dice así: partieron de Etzion Geber y acamparon en el desierto de Sin, esto es Kadesh. Aquí se quedaron durante 19 años en el desierto de Sin, que es Kadesh, y aquí es donde falleció o donde murió Miriam, la hermana de Aarón, y Moshe. Kadesh significa santificado, apartado. Según el Targum Jonathan, el nombre de Adonai fue santificado aquí cuando él decretó que Moshe y Aarón no podían entrar en la tierra que fluye leche y miel. Versos 37 y 39 nos dicen: partieron de Kadesh y acamparon en el monte de Or, al extremo de la tierra de Edom. Entonces el sacerdote Aarón subió al monte Or por mandato de Adonai, y allí murió el año 40 después que los Bené Israel habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto. Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Or. El monte Or está situado al lado oriental del valle de Arabá. Es la montaña de piedra areniza más alta de Edom. Al lado oriental de la vieja ciudad de Petra es donde podemos ubicar la montaña de Arabá. Or también significa montaña, y hay un lugar que tradicionalmente es reconocido como la tumba de Aarón, en un monte en el sur de Jordania, muy cerca de Petra. Esto, por si alguna vez quieres visitar Petra, sería bueno que fueras y lo pudieras ver. Continuamos con el verso 42, que nos dice así: partieron de Salmoná y acamparon en Punón. En Punón los Bené Israel se quejaron por el maná y por eso vinieron las serpientes de fuego. Recordamos todos aquellos que Moshe tuvo que hacer una serpiente de bronce y ellos la tenían que mirar fijamente para ser sanados por las mordeduras. Bueno, pues ten cuidado cuando el Eterno te da algo tan importante como el maná y tú criticas y te quejas sobre ello. Verso 49. Y acamparon junto al Jardín desde Bet-Shemiot hasta Abel-Sittim en las llanuras de Moab. Allí murieron 24.000 israelitas por el pecado de Baal-peor. Aquí está escrito que el campamento se extendía desde Bet-Hayeshimot hasta Abel-Shittim, lo cual puede darnos una idea de su tamaño. La tradición de nuestro Jajamim, el Talmud, relata como Rabá Bar Haná dijo que ha visto ese lugar de Bet-Shimot hasta Abel-Shittim y que mide 3 parsaot por 3 parsaot. Una parsá es el plural de parsaot, mide 4.000. Rashi
nos da información sobre esto y nos menciona que el campamento de los Bene Israel medía 12.000, un 1000 corresponde a 1.080 metros. Esto significa que se trata de un total de unos 13 kilómetros de ancho por 13 kilómetros de largo. Era cuadrado, lo cual equivale a 168 kilómetros cuadrados o 16.800 hectáreas. Seguimos con el verso 52 del capítulo 33, que nos dice así: expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y todas sus imágenes fundidas las destruiréis, y demoleréis todos sus lugares altos. La palabra hebrea que ha sido traducida como piedras grabadas son mashkiotam, la cual alude a los templos paganos, que normalmente tenían el suelo cubierto con piedras de mármol, donde adoraban extendiendo las manos y los pies. El Targum también nos da una información sobre esto, el cual traduce esta palabra como sus templos. Este texto nos enseña que el Eterno quiere que haya solo una religión verdadera con el Elohim de Israel en la tierra de la promesa. Toda influencia pagana está totalmente prohibida, y esto nos implica hasta el día de hoy que la Torá prohíbe que haya iglesias católicas en la tierra de Israel. Adonai prohíbe que haya mezquitas en su tierra santa. El templo de Bahá'í, que está en Haifa, esto está totalmente prohibido por la Torá. Toda imagen de Buda, de los santos, de toda imagen o dios pagano y todo objeto de culto de otras religiones fuera del judaísmo está prohibida estrictamente por la bendita Torá en la tierra de Israel. El Eterno ordena eliminar todas estas cosas, pero, por desgracia, hoy en día la tierra de Israel está infectada y llena de idolatría. La boda Zará es un hecho muy grave, y para compartirlo y explicarlo con todos ustedes, he decidido explicarlo dentro de un contexto humano con una comparación para que nosotros podamos, como humanos, entender qué es realmente la idolatría. La podríamos comparar con la infidelidad matrimonial. Y no es solamente el hecho de postrarse delante de una figura de piedra, de oro, de barro, de madera, porque sabemos que detrás de ahí hay demonios y seidim, los cuales las personas están influenciadas por estos seres. Pero esto va mucho más allá, cometiendo el hecho de adulterio espiritual para el pueblo de Dios. Así que esta es la causa que tanto dolor le causó a nuestro Creador, el cual por eso tuvo que reaccionar con tantísima severidad, cada vez que Israel quebrantaba, rompía el pacto matrimonial, el cual fue firmado en el monte Sinaí. Eretz Israel es una tierra santa, apartada, escogida, como su capital, Jerusalén, donde el Eterno puso en los tiempos de David su nombre, la cual es Sión, y es la capital donde se tiene que adorar en espíritu y en verdad. Como he dicho, desde Sión al Todopoderoso, al Creador del universo, esa es la tierra escogida donde se tenga que adorar de una forma directa al Creador. Tú en tu país puedes adorar, pero si no has viajado nunca a la tierra de Israel, te recomiendo que experimentes esta sensación para que en algún momento cuando tú vayas puedas comparar y darte cuenta que no es lo mismo de hacerlo desde tu casa que estar en Jerusalén y poder adorar al Rey de Reyes. Esta, por desgracia, es una tierra que está
contaminada por religiones paganas, las cuales no agradan al Eterno. Estas religiones están profanando su tierra. Podríamos decir que muchos, tanto judíos como musulmanes y cristianos, están incluso ganando muchísimo dinero por medio de los turistas que vienen a visitar las iglesias, las mezquitas y los museos que están llenos de objetos de culto pagano, los cuales están prohibidos. No solamente tener templo de otras religiones u objetos de su culto, sino también sacar beneficio económico de la idolatría. Según la Torá, todos los lugares de culto y objetos de culto que no están dedicados al único y verdadero creador del universo, el Elohim de Israel, tiene que ser eliminado de la faz de la tierra. Todas las imágenes fundidas tienen que ser eliminadas. Si el pueblo judío no lo hace antes, será cuando regrese Yeshua HaMashiach y la tierra será purificada de toda religión pagana. Esto nos habla y nos dice que ni cristianismo ni islam en la tierra de Israel y en el resto del mundo, solamente debe estar el judaísmo centrado en la Torá de Yeshua HaMashiach. Continuamos con el verso 55 y nos dice así: pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que no fueron expulsados se convertirían en aguijones, problemas grandísimos y espinas en los costados para el pueblo de Israel. Josué 23, del 12 al 13, dice así: porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que Hashem, vuestro Elohim, no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como un lazo y trampa para todos vosotros, sino que serán como algo, como un azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta tierra buena que Adonai, vuestro Dios, os ha dado. Aquí el Eterno advierte a su pueblo. Esto que estamos leyendo aquí nos da un trasfondo espiritual para los tiempos actuales. Sabemos que la Torá es eterna y nunca pasa, así que este trasfondo espiritual para el creyente debe ser una luz para el pueblo apartado. Recuerda, no debemos mezclarnos y tomar las costumbres de otros pueblos que no sean de la fe en nuestro Adón Yeshua HaMashiach y su bendita Torá. Pues la mayoría de las tradiciones de las naciones son idolátricas y paganas, rechazando mayormente la escritura bíblica, dibujando a un tal Jesús al estilo hippie que lo perdona todo y que Jesús es siempre y todo amor. Esto lo enseña el mundo evangélico, que si tiene a Jesús en el corazón, ya lo tiene todo. Ya no tienes que guardar ningún mandamiento. Y esto es algo totalmente erróneo. Quiero leeros una escritura donde Rabbi Shaul nos previene sobre este mal. Es una escritura que está muy conocida, pero a veces mal interpretada. Nos vamos a 2 de Corintios 6, 14 al 18, y nos dice así: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia del Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo entre el santuario del Elohim vivo y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Elohim viviente. Como dijo Elohim, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice Adonai Sebaot, y no toquéis lo inmundo que yo os recibiré. Y yo os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice Adonai Todopoderoso. Esto que Rabbi Shaul aquí nos está explicando no solamente para el matrimonio como nos han hecho creer tantas veces en el mundo cristiano. Esto también es aplicable a toda persona o entidad, comunidad, que rechace la fe verdadera de Yeshua HaMashiach. Tenemos que recordar que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Yeshua nos lo recuerda en el capítulo de Juan 17, verso 14, con estas palabras. Abba, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad de tu Torah, la cual es Emet. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en tu verdad. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué preciosas palabras y cuán poderosas son. Así como Israel en su primera redención falló, por bien nuestro, siendo un pueblo que ha de sufrir hasta el último momento, cuando la impiedad de Jacob les sea quitada con el regreso de nuestro Adón Yeshua, en esta segunda redención, los cuales hemos recibido el Ruach Adonai, hemos sido investidos de poder de lo alto para cumplir la misión encomendada a todos los creyentes de ser extensiones, de ser luminarias de nuestro Adón Yeshua. Y tal y como lo acabamos de leer, debemos ser separados del sistema del antimesías, el cual domina esta sociedad desde todos los aspectos, físicos y espirituales. No nos debemos de mezclar con los incrédulos. Solamente lo justo y necesario usando el discernimiento. Si es en tu trabajo, con tus vecinos, donde tú vivas, pero lo justo y necesario. Necesitamos usar el discernimiento espiritual y no dejándonos caer en los pecados del sistema de Egipto, los cuales nos aleja de Elohim y de su misericordia. Nunca lo olvides, porque tú eres templo del Dios vivo. Vamos con el capítulo 34, verso 2, y nos dice así. Así dice, manda a los hijos de Israel y diles cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán, según sus fronteras. La tierra de Israel, obviamente, fue definida con sus fronteras con una orden dada por Adonai, una orden divina. De esta manera, nadie puede decir que Israel ha robado de las demás naciones su terreno, ni mucho menos. Adonai, que es el dueño de los cielos y la tierra, tiene el derecho de dar la tierra a quien desee y como él crea conveniente. La entrega de la tierra de Canaán a los Bene Israel fue jurídicamente justa. Adonai no puede hurtar o cometer injusticia, como está escrito en el Salmo 145:17, que lo voy a leer para ti. Justo es Adonai en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Aquí no se trata de un robo de tierra de otros,
porque esa tierra es del Eterno, y Él había prometido bajo juramento que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob y sus demás descendientes por toda la eternidad. Debemos entender que nuestro Elohim es soberano y dio a los Bené Israel esta tierra con su heredad. Voy a leer esta escritura para ti para que entiendas los límites, cómo y dónde puso el Eterno a su pueblo Israel. Éxodo 23, del 31 al 33, nos dice así. Aquí Adonai nos habla y nos dice: y fijaré tus límites desde el mar de Cañas, Yansuf, hasta el mar de los Filisteos, que es el mar Mediterráneo, desde el desierto hasta el río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra, y tú los echarás de la tierra de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto te será tropezadero. Aquí tenemos las fronteras del pueblo de Israel. Desde el mar de las Cañas, el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el río Éufrates. O sea, que tenemos desde el mar de las Cañas, según sube Israel, a mano izquierda, el mar de los Filisteos es el mar Mediterráneo como lo conocemos hoy, y siguiendo hacia arriba tenemos hasta el río Éufrates. Donde llega el río Éufrates, esas son las delimitaciones para el pueblo de Israel. Y mira lo que dice: y fijaré tus límites desde el mar de Cañas hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Lo que acabo de decir. Aquí no hay ningún robo de tierra a nadie. Esto es un pacto, una heredad que ha sido sellada y firmado por el brazo de Akadosh Baruj Hu, el cual es irrevocable. Sus decisiones son irrevocables. Quiero recordar que este pacto, el cual es incondicional, porque los pactos que hizo Adonai con Israel, menos uno, son incondicionales. Según Génesis 12, aquí tenemos el primer pacto que hace el Eterno con Abraham Avinu. Para el que lo quiera leer, todo en ese capítulo tenemos los primeros pactos donde el Eterno le entrega la tierra a Abraham. Y esto lo digo para aquellos que no conocen la Escritura, pues hay mucho pueblo que está totalmente desorientado y se deja llevar por lo que oye en la televisión, en las noticias y lee muchas veces en los periódicos, pero no hay gente que estudie la Escritura. Pues hay mucha gente que habla de Palestina y todas estas mentiras que son atroces, las cuales se las tragan por falta de no conocer la Escritura. Esto es algo muy típico dentro del mundo cristiano, donde han sido grandemente engañados por su dejadez de no estudiar la verdadera Torá de Adonai. Mira lo que dice el Salmo 69, del 35 al 36. Porque Elohim salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá, para que ellos moren allí y la posean, y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Sión, que es Jerusalén. Los hijos de Israel actuaron bajo un mandato divino en la conquista de la tierra, exterminando aquellas naciones. Todas ellas tenían una misma posibilidad. Por ejemplo, vemos a Rahab la ramera, que estuvo en Jericó para convertirse de sus pecados y hacer conversión al Elohim de Israel. Pero se obstinaron en seguir pecando y resistiendo al Altísimo. Por lo tanto, perdiendo el derecho de la tierra de Adonai. Esa tierra ha sido escogida por el Eterno de una forma especial. Y el Eterno la llama su tierra, como está escrito en Jeremías
2:7. El pueblo que vivía en Canaán era un pueblo lleno de idolatría y el Eterno lo prepara para su pueblo Israel. Leemos Jeremías capítulo 2, verso 7, que nos dice así: Yo os traje a una tierra fértil para que comierais su fruto y de sus delicias, pero vinisteis y contaminasteis mi tierra y de mi heredad hicisteis abominación. Aquí el profeta le está hablando al pueblo de Israel. Ojo con esto, ¿eh? Seguimos con el capítulo 34, verso 12, donde nos dice así la Escritura: Esta será vuestra tierra según sus fronteras alrededor. Otra de las razones por las cuales la Torá define bien dónde están las fronteras de la tierra es para que se sepa en qué área se deben de aplicar los mandamientos. Los mandamientos de la Torá que solo se pueden cumplir en la tierra de Israel. Desde el principio de la creación, el Eterno ha puesto límites que hacen la diferencia entre una cosa y otra. Ya en el huerto del Edén había límites entre diferentes países. Además, el Eterno puso un límite entre lo que estaba permitido comer y lo que no se podía comer. Estos límites existían antes de que el pecado entrara en el mundo. Esto nos enseña que no es el pecado que ha causado que la Torá trace o marque los límites entre una cosa y otra. Por ejemplo, Hechos 17:26 nos dice esto: Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Tenemos que entender la esencia del pecado. La esencia del pecado es traspasar o cambiar los límites establecidos por el Eterno. En 1 de Juan capítulo 3, verso 4, nos define esto. Así que, entonces, el Mesías no vino para cambiar ni para quitar los límites, sino para ayudar al hombre a respetar y funcionar dentro de los límites que están marcados por Adonai en su bendita Torá. El que predica a un Mesías que vino para cambiar o quitar los límites que han sido marcados por Adonai, está presentando a un falso Mesías. Te lo voy a repetir otra vez. Cualquier persona que predica a un Mesías que vino a cambiar o quitar los límites que han sido marcados por el Eterno, está presentando a un falso Mesías. Si tú escuchas eso en tu congregación, llámala la denominación como tú quieras, sal corriendo porque estás delante de un falso maestro o un falso profeta. Sal corriendo de ahí y huye por tu vida. La esencia del espíritu del antimesías es que cambie los límites puestos por Adonai la Torá, quebrantar la Torá y permitir todo lo malo, tal y como dijo Yeshua en su tiempo, y llegará el momento que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Cambiar los límites que están puestos por la Adonai es algo que no se puede hacer. Tenemos que entender que lo que realmente va a caracterizar la última generación antes del regreso del Mesías es que no sabrá dónde están esos límites, porque hoy todo vale. No sabrán la diferencia entre hombre y mujer, entre jóvenes, ancianos o mayores, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad o la mentira, y entre lo permitido o lo prohibido. El Eterno ha marcado la Torá desde el monte Sinaí, donde están esos límites. Pero el hombre con un corazón perverso lo tuerce todo, impulsado por los espíritus
demoníacos. El hombre perverso enseña que Cristo vino a quitar la ley para cambiar los límites marcados por la ley de Moshe Rabenu. Esto es algo totalmente erróneo. El fin de esa persona perversa es la muerte y quitarte a ti también tu vida espiritual junto a Yeshua HaMashiach. La parashá de esta semana nos enseña que Adonai pone límites, los cuales están muy bien definidos y marcados, primeramente para Israel como su nación sacerdotal y, segundamente, para las naciones. Dichoso y bendito es aquel que respeta los límites y la escritura impuesta por Adonai. Seguimos con el capítulo 34, verso 5, que nos dice así: y la frontera cambiará de dirección de Atzmón al torrente de Egipto, y su término será el mar. El torrente de Egipto no se refiere al río Nilo, sino a un arroyo que está en la llamada península del Sinaí. Su nombre actual es Wadi el Arish. En esta ocasión, el pueblo de Israel no recibió todo el terreno que el Eterno había prometido a los padres. Lo recibirán, desde mi punto de vista, en la tierra prometida cuando el Mesías Yeshua regrese a la tierra. Seguimos con el verso 8 del capítulo 34, que nos dice así: y trazaréis una línea desde el monte Or hasta la entrada de Hamat, y el término de la frontera será Tesedat. Rashi nos da un punto de vista interesante sobre esto, que nos dice que la ciudad de Hamat es la que más adelante sería la ciudad siria de Antioquía. El verso 15 de este capítulo nos dice lo siguiente: las dos tribus y la media tribu han recibido su posesión al otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, hacia la salida del sol. Aquí la expresión al otro lado del Jardén o Jordán se encuentra en muchos lugares de las Escrituras. Números 22, 1, 35, 14, Devarim 1, 1, en fin. Hay muchísimos puntos escriturales donde nos podemos centrar. Y casi siempre se refiere a la parte oriental del río Jardén, donde estuvieron su territorio las dos tribus y media. Esto es algo interesante que debemos ver. Aunque Moshe no estaba ubicado al oeste del río, en la tierra de Canaán, la cual es propiamente dicha, cuando utilizamos esa expresión es como si la Torá viniese desde allí. Cuando el Eterno redactó este texto a Moshe, los Bené Israel todavía no habían pasado el Jordán, el Jardén. Recordamos que Moshe no podía entrar. Y aún se habla de la tierra que está al otro lado del Jordán. Allí es donde estuvo Moshe con el pueblo. Esto nos enseña que la Torá sale de la tierra de Israel y más específicamente desde Sión, tal y como nos lo dice el profeta Isaías capítulo 2, verso 3, que nos dice lo siguiente: porque desde Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Continuamos con el verso 7 del capítulo 35. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, junto con sus tierras de pasto. Los levitas recibieron 48 ciudades en todo el territorio de Israel. 6 de ellas servirían como ciudades de refugio. Alrededor de cada ciudad tenían un territorio de 2000 codos en cada dirección. En el verso 11 nos dice así: escogeréis para vosotros ciudades para que sean ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida hasta que haya matado a alguna persona sin intención. Si una persona mataba a alguien por accidente,
tenía la misericordia y la posibilidad de huir a una de esas 6 ciudades de refugio, en hebreo Arei Miklat. Cuando alguien había matado a otro, uno de los familiares más cercanos al muerto tenía la autoridad de ser el vengador de la sangre. Del muerto, del familiar, tenía la autoridad. En hebreo, Goel Adam, redentor de la sangre, para ejecutar la venganza de Adonai y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar, según tenemos en el libro de Génesis, capítulo 9, verso 6. Continuamos con el verso 35, que nos dice así: y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el óleo santo. Aquí la palabra congregación se refiere al corte de justicia, lo que hablamos como Sanedrín o Beit Din. El Talmud también nos da una referencia que en este caso el que había muerto no tuviera ningún familiar que pudiera ser el Goel Adam o el redentor de la sangre. Entonces el Beit Din tenía la responsabilidad para proveer con uno. Este Goel, este redentor de la sangre, tenía la autoridad para matar al asesino en todo lugar donde lo encontrara. Pero si el tribunal juzgaba que el homicida había matado sin intención, muerte por hierro, podemos decir, el Goel no podía, tenía totalmente prohibido vengarle dentro del área de la ciudad de refugio. Y ya para terminar, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Nos dice así, nos recordamos la historia de las hijas de Zelofejad. Lo leemos en el capítulo 35:6, que nos dice así: esto es lo que Adonai ha ordenado tocante a las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense con el que bien les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. Esto lo comenté estudios anteriores sobre que estas 5 hermanas, su padre no tuvo hijos, solamente tuvo mujeres, y anteriormente la herencia solamente la podían recibir los varones. Entonces las hijas de Zelofejad se acercaron a Moshe y al sumo sacerdote y clamaron delante de ellos. Moshe se acercó al Eterno e intercedió por ellas, y la respuesta fue esta: cásense con el bien que les parezca, pero deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. Aquí tenemos donde ellas finalmente reciben la herencia de la tierra en Israel, la cual, como he dicho, se daba a los hijos varones. Cuando una hija se casaba, podía gozar de un terreno y una casa en la tribu de su esposo. Sin embargo, en este caso, algunas hijas de Israel recibieron un terreno de su padre por no tener hermanos. Ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu para que su terreno no pasara a la posesión de otras tribus. Como he dicho, el Eterno es sumamente ordenado y no permite las mezclas y que se rompan las ordenanzas. Así que estas mujeres, estas 5 hermanas, se casaron finalmente con sus primos y pudieron recibir la herencia de la tierra de sus padres, tal y como ordenó el Eterno en Números 24:11. Pues hasta aquí hemos llegado, amados hermanos, con este estudio de la Parashá Masei, que quiere decir paradas, jornadas. Y espero que os haya gustado este estudio. Ha sido un poquito corto, pero bueno, hemos sacado la sustancia de los puntos más importantes y sobre todo que haya sido edificante. Si te ha gustado este estudio, por favor, dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal, eres más que bienvenido.
Compártelo con tus hermanos, con tus amigos, y si tienes alguna duda o alguna consulta, no dudes de ponernos un correo electrónico y te contestaremos lo antes posible. Ahora ya quiero daros gracias por vuestro tiempo y vamos a entrar en el tiempo de oración. Vamos a dar gracias al Eterno, y si quieres unirte conmigo en tefilá, eres bienvenido. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos por este día, Señor, en el santo Shabbat que tú has traído delante de tu presencia. Kadosh Baruj Hu, tú que eres todopoderoso, creador del universo, Borei Olam, que tu nombre es Kadosh, 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 Mi Kamoja, Ba'elim Adonai. ¿Quién es como tú? Oh, magnífico en santidad, infinito en misericordia, tardo para la ira. Gracias, Señor, por estas palabras que tú has puesto en mi boca, Señor, que tú nos ayudas y que tú nos mantengas, Señor, siempre con tu mano, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje llegue a millones de personas, miles de millones de personas, para que tu nombre sea glorificado por toda la tierra, para que tu nombre sea bendecido y conozcan la verdad de tu Torah por medio de tu Hijo Yeshua HaMashiach, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Manifiéstate, Señor, toca a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en su espíritu, Señor, y que la vida entre dentro de ellos, Señor. Porque tus palabras son espíritu, tu Torah es vida. Yo bendigo al pueblo de Israel, bendigo a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya paz dentro de tus palacios, shalom dentro de tus muros. Por amor a mis hermanos y a mis amigos diré yo, sea shalom dentro de ti, Jerusalén. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a los oprimidos y a los enfermos, Señor, a todo tu pueblo Israel, Señor, a tus gobernantes, a los que dirigen a tu pueblo, a tus hayalim, a las FDI, a los soldados, Señor, que les des sabiduría, discernimiento, y a aquellos que están pasando dolor y pruebas, Señor, en todo momento. A las comunidades del Mesías, Señor, y a todos nuestros hermanos en la fe que te buscan con un corazón sincero. Y a aquellos que están por venir, también los bendecimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, Hagoel, nuestro Redentor. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por siempre. Kadosh Baruj Hu, Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo desde España. Su hermano, por amor de Sion no callaré. Que tengan un precioso día de Shabbat, que sean grandemente bendecidos y que el Eterno los bendiga a toda su casa y toda su familia. Shalom Alejem desde España. Un fuerte abrazo, amados. Que tengan un precioso día. Shalom.